días a todos los asistentes a este webinar Jean Monnet y especialmente buenos días y agradecimiento a Jan Eckhout, que es el ponente del webinar de hoy. El webinar ya sabéis, porque sois los alumnos sobre todo, ¿no? Sois veteranos ya en estos webinars, digamos, estos actos del módulo Jean Monnet. Es el módulo Jean Monnet en Sistema Económico y Financiero y Desarrollo Regional de la Universidad de Cantabria, que está financiado por la Comisión Europea. En el último año también cofinanciado por el Gobierno de Cantabria. Bueno, en el día de hoy tenemos a Jan Eckhout, en el Día de Europa, además coincidiendo este webinar, que ha coincidido cuando lo hemos fijado con el Día de Europa, celebrando la declaración Robert Schuman. Nos va a presentar, pues, en el webinar La paradoja de los beneficios, parte de su investigación, en concreto parte del libro que publicó el año pasado, de Profit Paradox, de esa investigación, sobre poder de mercado y las consecuencias que tiene macroeconómicas, ¿no? Vamos a ver, yo creo que cosas muy interesantes que tienen que ver con lo que hemos visto en clase en el grado, lo que se ve en el máster y, bueno, con lo que algunos de los investigadores del Departamento de Economía también trabajamos en las consecuencias macroeconómicas y socioeconómicas del creciente poder de mercado en las últimas décadas. Una breve presentación del extenso currículum del ponente, de Jan. Jan es doctor en Economía por la London School of Economics. Actualmente es ICREA Research Professor de la Universidad Pompeu Fabra. También es vicepresidente de la Asociación Económica Europea. Ha sido profesor en la Universidad de Pensilvania, en el University College London. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Princeton, en el MIT, en New York University Stern. En su prolífica y de mucha calidad en la labor investigadora, ha recibido financiación de la European Research Council, de la National Science Foundation, que son dos de las instituciones de mayor prestigio en cuanto a financiación de proyectos de investigación de todo el mundo. Y para que nos hagamos una idea de lo que ha estado investigando y publicando, entre sus numerosos artículos académicos en revistas de altísimo impacto, destacan varias publicaciones en el top 5, en todas las revistas del top 5 del campo de economía, que esto es algo, ya publicar en solo un artículo en una de estas revistas es algo de enorme prestigio. Pues bueno, publicar en todas y además varios artículos, nos podemos hacer una idea de la calidad del ponente que tenemos hoy. Como había dicho antes, el libro también que ha publicado es destacable, muy destacable, de Profit Paradox, publicado por Princeton University Press el año pasado. Y es muy recomendable ese libro tanto para alumnos de grado, ya de final de grado, como para cualquier investigador doctoral o para investigadores y profesores de economía en general. Bueno, con esto yo creo que nos podemos hacer una idea del currículum de Jan Eckhout, del ponente que tenemos hoy, a quien agradezco. Agradezco muchísimo la generosa participación porque hacer un hueco en una agenda de un ponente de tanto prestigio es complicado. Y participar en este webinar, nosotros te lo agradecemos, el tenerte en Cantabria vía Internet. Te agradecemos enormemente tu presencia. Y nada, ahora yo creo que te cedo el mando. Primero haremos primero hayan la ponencia para los asistentes y después podréis, una vez que acabe, se abrirá el turno de preguntas y respuestas, que seguro que tendréis, por el tema que es el interés, seguro que tendréis cuestiones que plantear. Así que nada, Jan, ahora todo tuyo, te doy el mando. Y bueno, lo que quieras ahora. Muchísimas gracias, Julio. Gracias por la muy amable introducción. Tengo mucha ilusión para presentar el libro a vosotros. También quiero decir que el libro saldrá en castellano en octubre. Se llamará La paradoja del beneficio. Y también tengo muchas ganas de saber un poquito después vuestra opinión. Tengo ganas en la sesión de preguntas de saber un poco cómo lo veis vosotros, porque muchos de estos temas que verás del que hablaré tendréis experiencias directas con eso. Entonces me gustaría mucho saber un poco lo que opináis vosotros sobre este tema, tanto como estudiantes profesionales de economía, pero también como consumidores o como trabajadores o como ciudadanos en general. Para posicionar la paradoja del beneficio, déjame primero hacer un ejemplo.
Y estoy pensando en un caso paralelo. Es que cuando un niño le hace bullying a otro niño, un niño sufre. Cuando un profesor o una profesora no le interesa mucho lo que está haciendo, quizás 25 niños sufren. Pero cuando un sistema totalmente falla, hay millones y millones de niños que sufren. Y creo que la historia de la paradoja del beneficio es precisamente del fallo del sistema que afecta, yo diría que a todo el mundo en el mundo, es decir, no solo a nosotros en Europa o los americanos en Estados Unidos, es en todo el mundo. Entonces, el sistema que falla es un sistema que yo creo que lo puedo mejor explicar con la experiencia de un amigo, que es una experiencia real, que le vi justo antes de la pandemia en Estados Unidos y quedamos, y típicamente quedamos en un bar y están las teles siempre puestas y nos vemos desde hace unos años que no nos habíamos visto, nos damos un abrazo y le pregunto, pero Alex, ¿qué tal van las cosas? Y me dice, bueno, no muy bien, he decidido cerrar mi negocio en California, en Silicon Valley, ya no voy a ser el entrepreneur que quería ser, la ilusión que tenía para montar un negocio, un startup. He fallado y de hecho vuelvo a Europa, ya no voy a seguir con esta idea. Y mientras me va explicando exactamente lo que ha pasado, estamos viendo en la tele una noticia en ese momento, que es el 2019, vemos la noticia de que el Dow Jones había llegado al 25.000. ¿Vale? Hoy bueno, está subiendo, bajando, ha llegado al 37.000, hoy estará sobre 33.000 me parece, pero en ese momento estaba al 25.000. Y la noticia, hace 2 años y medio, era que era un gran éxito, que la economía estaba muy sana, estaba al alza y que eso, digamos, el hecho de que el Dow Jones llegaba a un máximo nuevo otra vez, era la indicación de la economía tan fuerte que teníamos. Y Alex, cuando lo escucha, cuando lo ve, dice, pero esto para mí no era así, yo no lo he vivido así, yo he vivido una economía hipercompetitiva, he vivido una economía muy dura, y vivir la competencia de empresas que básicamente han matado a mi idea, que era una idea muy buena que él pensaba, pero que al final no ha podido ser exitosa. Y mientras lo explicamos, viene la camarera, y la camarera nos dice, bueno, para mí, para explicarlo a vosotros, yo llevo aquí trabajando en ese bar desde el 2004, que en ese momento eran 15 años, y dice, el salario que yo recibo hoy es el mismo que recibí hace 15 años, que no ha cambiado. Es decir, el salario que cobro no ha cambiado nada. Entonces la pregunta es, ¿qué ha pasado? De un lado, y eso es la paradoja, tenemos estos beneficios tan altos, porque al final cuando un Dow Jones es alto significa que los beneficios son altos, porque la valoración de una empresa realmente es nada más que el valor de los beneficios que reparten en el futuro. Y entonces, si los beneficios están altos y a la vez vemos que un entrepreneur como Alex no logra tener éxito con su startup, o que tenemos la camarera del bar que recibe el mismo salario, que tiene un salario constante durante tanto tiempo, ¿dónde está la paradoja? ¿Dónde está la tensión? Y lo que quiero argumentar es que lo que tenemos aquí es un sistema que falla. Como dije en la introducción, un sistema que falla, que afecta a todo el mundo a la vez. Y lo importante es, y lo que voy a seguir intentando argumentar, es que el sistema que falla es que hay una falta de competencia en los mercados. Es decir, hay una falta de competencia entre empresas que intentan entrar en el mercado, del cual la empresa de Alex era una, y que el mercado está dominado, o muchos mercados están dominados por unas empresas pocas, pero muy grandes, muy dominantes, que tienen poca competencia de otras empresas. Y eso tiene efectos negativos sobre la economía en general. La macroeconomía
digamos, y nos afecta a todos, desde el consumidor que paga demasiado por lo que está comprando, hasta el trabajador que tiene un salario que no cambia, hasta el emprendedor que no puede tener éxito con su nueva empresa, hasta el emprendedor que sí que tiene una empresa, pero que está sufriendo mucho por la dominancia de estas empresas grandes. Déjame dar algunos ejemplos de las consecuencias que tiene. Y voy a empezar primero con el hecho, qué está pasando con el Dow Jones. Y por cierto, utilizo el Dow Jones porque es un índice que sale mucho en las noticias, también aquí en Europa, no solo en Estados Unidos. Y lo que quiero ilustrar con la evolución del Dow Jones desde la Segunda Guerra Mundial es que ha pasado algo en los 80 que es realmente diferente. Aquí os voy a enseñar el Dow Jones, no lo que podéis bajar de Wikipedia, sino el Dow Jones ajustado por la inflación, que yo creo que es la medida relevante porque lo queremos medir en términos reales. Entonces, ¿qué vemos? Que hasta los 80 el Dow Jones no cambia mucho y a partir de los 80 empieza a subir muchísimo. ¿Vale? Y vemos una subida que es muy grande porque hasta el 80 el crecimiento del Dow Jones es realmente 0%, porque si invertiste en el 45 y quieres y habías vendido el 81, tu retorno había sido 0. En cambio, el retorno anual desde el 81 hasta hoy es el 7% anual. Es decir, es una diferencia y lo ves en el gráfico. Y entonces, ¿qué está pasando? ¿O de dónde viene? La primera cosa que quiero acentuar es que el Dow Jones son solo 30 empresas. Son muy pocas empresas. Y en total yo diría que, hablando del poder de mercado, lo que decimos, la posición dominante de unas pocas empresas, son literalmente pocas empresas. Son empresas globales y calculamos que hay unas 400, 500 empresas globales que tienen una posición dominante. Obviamente son muy grandes, tienen un impacto enorme en la economía. Pensar que en toda la economía mundial se estima que hay unos 100 millones de empresas, si estamos hablando de 500 empresas contra 100 millones en total, obviamente mucho más pequeñas, de muchos, de 1 o 2 empleados, y estas que tienen cientos de miles de empleados, obviamente es grande en nivel de las ventas que tienen, pero son pocas que son tan dominantes. ¿Y eso qué significa a nivel de la economía? Para hacer un poco una comparación, si miras a nivel de empresa o a nivel de la economía, se puede, digamos, hablar de manera paralela. Lo que una empresa gasta o lo que una empresa genera se distribuye entre lo que se gasta en trabajadores, lo que se gasta en máquinas. No tiene que ser máquinas, puede ser todo tipo de inversiones, puede ser en informática, puede ser en capital intangible. Lo llamo máquinas como para darle la idea del capital así típico. Y luego lo que sobra son beneficios. Y en los 80 los beneficios eran un 2%. Esto es el beneficio de toda la economía, o la promedia, ¿vale? Pero lo que pasa, obviamente, es como ya indiqué antes, hay unas empresas que tienen beneficios enormes y otras empresas que tienen beneficios casi cero. Pero ¿qué ha pasado desde los 80? Estos beneficios han ido creciendo. Los beneficios han ido creciendo y al final de la serie los beneficios son al 14%. Y esto es, aunque ha ido creciendo la economía, los beneficios se han ido distribuyendo de manera mucho más desigual que lo que era antes. Y esto está diciendo un poco lo mismo que nos está diciendo el Dow Jones. Crecen los beneficios, pero quiero acentuar otra vez de algunas empresas, no de todas. ¿Qué implicaciones tiene esto? La historia de mi amigo Alex no es una historia aislada. Si miramos lo que está pasando con las startups, que son todas las empresas nuevas, es decir, que acaban de crearse dentro de los últimos años, en los años principios de los 80, finales de los 70, eran más o menos el 14% de todas las empresas. Es decir, el 14% de las empresas eran nuevas. ¿Qué ha pasado con el tiempo? Uno diría, bueno, estamos en la época de la innovación digital, es una época donde hay muchísimas startups, todos los Googles, los Facebooks habían sido startups en los 90, en los 2000.
es la época de Silicon Valley, es la época de la transformación digital, es la época de los startups. Pues si miramos los datos, esto no es verdad. Lo que está pasando es que los startups, de hecho, han caído casi a la mitad. Hoy mismo estamos al 8% en vez del 14%. Si esto lo cuentas a cualquier persona en un cóctel con una copa, te dicen, pero tú estás diciendo mentiras. Yo os invito a mirar los datos y reconsiderar los datos. Tú puedes calcular, de hecho es un dato que ya sabemos desde hace 10, 15 años, que los economistas no entienden muy bien el por qué. Y entonces esto es, voy a argumentar, una consecuencia que tiene que ver también con la posición dominante de muchas de estas empresas. Con eso quiero decir que la historia de mi amigo Alex, que de hecho su historia era uno donde él había desarrollado una tecnología de comunicación entre teléfonos móviles que era innovadora y que de hecho las grandes empresas querían utilizar. Lo que pasó es que él estuvo durante 1 año y medio, 2 años hablando con una de las grandes empresas productoras de móviles. Y después de la negociación durante 2 años que ellos querían comprar su empresa, al final decidieron, bueno, que ya sabían suficientemente información sobre el tema y lo decidieron producir ellos como en casa mismo en vez de comprar su empresa. Y esto es una de las cosas que están pasando, que las empresas dominantes matan los startups porque copian o a veces compran las empresas pero sin competencia a precios bajos, o a veces compran las startups para hacerlas matar, lo que llaman killer acquisitions, para intentar evitar que les hacen la competencia. Bueno, la historia de Alex no es una historia aislada, única, sino que es una tendencia general en la economía y tiene una relación directa con la posición dominante de muchas de estas empresas. Otra historia que no es una experiencia aislada es de nuestra camarera en el bar cuando me encontré con Alex, que es la relación entre la productividad y los salarios. Otra vez, el año 1980 es un año crucial donde vemos un cambio sustancial en la evolución de los salarios. La serie que os voy a enseñar ahora es una que empieza en finales de los 40 y os voy a enseñar juntamente la productividad del trabajo con los salarios. Es decir, esto es el salario medio. Tengo que decir que aquí no son todos los salarios, son los salarios solo de los trabajadores que no tienen posiciones digamos, de supervisor, que no son managers, que no son los jefes, digamos. Porque luego también hay una evolución en estos salarios que está relacionado con los que tienen estas posiciones más dominantes, comparten en los beneficios que generan las empresas. Pero los trabajadores, que son el 90% más de servicios y de producción, ¿vale? ¿Qué ha pasado con sus salarios? Bueno, hasta los 80 la productividad y los salarios han coevolucionado y a partir de los 80 los salarios se han estancado. La productividad ha seguido creciendo, pero lo que ha pasado con los salarios es que de golpe, a partir de los 80, estos salarios se han quedado estancados. Si volvemos a la distribución que pasó en el tiempo, digamos, la división de la tarta entre beneficios, lo que va a trabajadores y lo que va al capital, digamos, ya vemos que el beneficio ha aumentado y gran parte de esta diferencia, de digamos, este abismo entre la productividad y los salarios está debido al aumento de los beneficios. La historia de la camarera no es una historia aislada, es una historia que vemos muy ampliamente en toda la economía. Hay diferencias entre los que están con, digamos, más o menos educación. Aquí son datos americanos, vamos a tener 4 categorías, que es un poco lo mismo lo que enseñé en el gráfico antes, pero lo vamos a ver en función de cuánta educación uno tiene. Y empezando desde abajo, empezamos con los que solo han hecho hasta el bachillerato o menos, luego los que han hecho un grado de 2 años, luego unos de un grado de 4 años y luego los que han hecho
una formación más extensa, que puede ser un máster, un doctorado, ser médico, cosas de este estilo. Y lo que vemos, empezando en el 63, es que estas categorías, obviamente todo está normalizado, es decir, vemos la evolución relativa, desde los 60 hasta los 80 evolucionan más o menos igual, y a partir de los 80 vemos que esto se está diferenciando mucho, ¿vale? Y lo que ya decía antes, los que hacen supervisión de otros trabajadores es la categoría de los que tienen 4 años de educación, más de 4 años, perdón, de educación. Estos sí que han beneficiado de un aumento de salarios. La línea más arriba de todas vemos un crecimiento del 40% o más. Pero y estos son menos del 10% de toda la población laboral. Si juntamos las 3 categorías de abajo, la media de esta es más o menos constante. Sí, los que han hecho un grado de 4 años sí que han tenido una subida, pero luego los que han hecho solo hasta el bachillerato menos han visto una bajada. Lo importante aquí también es ver que hay trabajadores que han visto una bajada de su salario. ¿Y esto qué significa? Bueno, en un mercado competitivo, el salario es igual a lo que produces. Vamos, si en el modelo básico de cómo se determinan los salarios, el salario es igual al producto marginal del trabajador. Si miramos la categoría más baja de los que han hecho hasta bachillerato, lo que está indicando es que sus salarios, que están al 85% de lo que estaban en los 80, por ejemplo, sus salarios han bajado. Por tanto, si fuera un mercado competitivo, ellos tendrían una productividad que es más baja hoy que la que era en los 80. Es muy poco probable, yo creo, porque es verdad que el crecimiento de la productividad de los con más educación ha sido más alta, pero tampoco es que la productividad de los menos dotados, digamos, o con menos años de escolarización ha disminuido. Yo creo que sí que ha aumentado también, porque si piensas, por ejemplo, un conductor de camión, por ejemplo, ahora tenemos una tecnología que permite controlar su rendimiento, su posición, se permite aumentar su productividad porque hay mucho más información y se puede asegurar que siempre va lleno, no tiene que hacer tantos viajes vacíos. Esto todo aumenta la productividad del trabajador. Uno pensaría que como mínimo no bajaría la productividad de los menos productivos tampoco. Si vemos que el salario baja, quizás no es porque la productividad haya bajado, sino porque hay un aumento en la diferencia entre lo que es su productividad y lo que el trabajador recibe, que viene por el aumento de, digamos, los beneficios de la empresa. Otro dato que nos indica que algo está pasando, que hay un cambio sustancial en la economía, es lo que llamamos el dinamismo del mercado laboral y de las empresas. Un indicador de esto es lo que llamamos la job reallocation, lo voy a decir en inglés directamente, que es básicamente el porcentaje de los trabajos que cambian dentro de una empresa, que puede ser porque una empresa echa a un trabajador, o porque contrata a un trabajador, o porque promociona a un trabajador. Y entonces, ¿qué está pasando? Bueno, al principio de los 80, el 35% de los trabajos cambiaba por algún motivo, promoción, contratación o despido. Entonces, esto, en el tiempo, lo que ha pasado es que este dinamismo ha bajado del 35% al 25%. Uno se preguntaría, ¿y por qué? ¿Qué realmente es lo que ha pasado? Lo que vemos es que la posición dominante de estas grandes empresas significa que ellos se ajustan mucho menos a los cambios del entorno, se ajustan mucho menos a lo que llamamos los shocks. Y a consecuencia de esto, tiene que contratar y despedir mucho menos a la gente. Uno podría decir eso es positivo. Es positivo porque el trabajo es más seguro, hay más seguridad laboral. Pero tiene un coste, y el coste es que este dinamismo implica que
hay menos promociones, hay menos oportunidades de mejorar su posición laboral y, por lo tanto, hay también menos productividad porque los trabajadores se quedan estancados en la posición que tienen. Y esta relación entre la posición dominante de estas empresas y estos resultados o estos efectos negativos, en la investigación podemos medir y tiene un coste que es mucho más alto que los beneficios que podría tener la seguridad laboral. Aquí la cosa que quiero acentuar muchas veces, se dice que es un tema muy de Estados Unidos y de estas empresas de las grandes que hablamos son empresas americanas. Aquí lo que os voy a enseñar es una medida de la posición dominante que tienen las empresas y es la medición de lo que llamamos el markup. El markup es básicamente el precio que las empresas cobran relativamente al coste que tienen para producir algo. Y entonces, en los 80, el precio relativamente al coste era alrededor de 1,1, significa 10% por encima del coste. Y entonces, esto es para demostrar que esto es una evolución que es mundial. Vemos que esta evolución es la misma en todo el mundo, en Europa, en Norteamérica, en Asia, en todo el mundo. Y no es una cosa específica en Estados Unidos, donde pensamos que están todas las empresas. Y la idea es que las empresas grandes, sí que hay las empresas grandes como las tecnológicas, como Google, Amazon, Facebook, Apple, que están en Estados Unidos, pero incluso los que están en Estados Unidos, a ellos no les importa en el sentido que si tú vives en Alabama, te da igual si las grandes empresas están en California o están en París. ¿Dónde está la empresa? Lo que importa es lo que tú pagas. Y el hecho de que nosotros, consumidores, estamos utilizando las tecnologías y los productos de estas empresas dominantes globales, la medición que realmente importa no tanto es dónde es la empresa, sino dónde está el consumidor, que es el consumidor que está pagando el precio alto. Y de todos modos, también tenemos nuestras empresas europeas, que son así. Para empezar, en España tenemos Inditex, que es uno de los gigantes, ¿vale? Que con todo el éxito que tiene Inditex produciendo marcas como Zara y Pull&Bear y todo esto, es una empresa española. Por lo tanto, tenemos también estas empresas dominantes en Europa, Booking.com en Holanda. Tenemos muchos más de estas empresas. El tema es, mundialmente no hay muchas, solo hay unas 400, 500. Entonces, no podemos encontrar tantas empresas en todos los sitios. Tampoco en Estados Unidos solo hay unos 200 en Estados Unidos. Lo importante es que no es tan relevante dónde está la empresa, sino dónde está el consumidor. Y vemos que todos los consumidores están sufriendo en todo el mundo. Ahora la pregunta es, ¿realmente qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando en este mundo que pasó en el 1980? Y la primera reacción en Estados Unidos, sobre todo, se dice, bueno, el 80 es el cambio político. Es un cambio político en el sentido de que fue el momento que llegaron Reagan y llegó Thatcher. Además, hubo al nivel del antitrust que se dice para regular las empresas dominantes, había un poco un cambio, una nueva doctrina que se llama la doctrina de Bork, que era un abogado de Chicago que argumentaba que se tenía que dejar mucho más libre estas empresas y dejarlas hacer lo que querían hacer. Ahora, la investigación nuestra demostramos que hay un factor mucho más importante que todo esto, que también empieza en los 80, y es el factor del cambio tecnológico y en este caso la digitización, es decir, la época digital que cambia por total cómo funcionan los mercados. Y el cambio tecnológico que conocemos, o que hemos vivido y estamos viviendo todavía, lo que hace es realmente transformar totalmente cómo se hace el negocio. Pues se podría decir que obviamente antes de los 80 ya había
tecnología digital. De hecho, Apple y Microsoft fueron fundados en los 70, pero es verdad que solo es a partir de los 80 que realmente empieza a tener un impacto tan brutal en la economía. Al principio, en los 80, empezamos a utilizar ordenadores de mesa, las empresas empiezan a utilizar servidores, empezamos con email, finales de los 80, los 90 es todo el desarrollo de la web, los 2000 de la telefonía móvil, los 2010 datos y sobre todo compra online y cosas de este estilo. Entonces son todas estas décadas con transformaciones fundamentales en la economía. Ahora, ¿qué hay que es tan peculiar de un cambio tecnológico como la época digital que empieza en los 80? Y no hay mejor manera de ilustrarlo con una foto de un castillo, y el motivo es porque hay Warren Buffett, que es el inversor más exitoso de Estados Unidos, del mundo, yo diría, de los últimos 40, 50, 60 años, porque el señor casi tiene 90. Y Warren Buffett dice, cuando yo quiero invertir en una empresa, lo considero como un castillo. Una empresa es un castillo que es valioso, que el castillo tiene un valor. Y la persona que está a cargo del castillo, el duque, digamos, quiero que sea una persona responsable, que cuida bien el castillo, que se entera de lo que pasa en el castillo. Pero sobre todo, lo que yo quiero que tenga el castillo es que tenga una gran fosa alrededor. Esto tiene que permitir o evitar más bien que otros puedan acceder al castillo, que el castillo esté bien asegurado de la intrusión, digamos, de otros. Y él obviamente está refiriéndose a competidores y dice, el duque lo que tiene que hacer es mantener la fosa y, si es posible, hacerla más grande aún. Hacerla más grande en cada momento, intentar evitar que haya acceso al castillo. ¿Vale? Luego, como le estaba dando esta explicación en Florida, decías, y si hace falta que puede ser que tenga que tirar unos cocodrilos y unos animales dentro de la fosa para evitar que nadie se quiera acercar. Lo ideal para un empresario es obviamente tener una posición monopolística, porque una posición monopolística significa que no tienes competencia, por lo tanto puedes hacer beneficios mucho más altos de que lo que tendrías en un mercado competitivo. ¿Y qué está pasando con las tecnologías nuevas? Porque si es tan fácil tener una posición monopolística, todo el mundo la quiere. Entonces todo el mundo quiere esta posición monopolística, por lo tanto, ¿cuál es el problema? La tecnología nueva lo que hace es permite que haya economías de escala de enorme envergadura, que significa que estas economías de escala lo que generan es la posibilidad de operar solo en tu mercado. Yo siempre digo que la tecnología nueva, la tecnología digital desde los 80, es tanto el héroe como el villano de la película de la economía. El héroe, ¿por qué? Porque nos permite avanzar como individuos, como sociedad, como empresas, de una manera que nunca hemos visto. Es decir, hoy estamos haciendo cosas que no nos podíamos ni imaginar hace 20, 30, 40 años. Además, nos genera una calidad de vida que es mucho más alta a nivel de cómo nos movemos, la información que tenemos, pero también, por ejemplo, a nivel de salud. Llega el COVID-19 y dentro de una semana han descubierto la vacuna. Obviamente tarda un año en testearla, pero la vacuna estaba descubierta dentro de una semana. Es decir, es la tecnología digital, porque es fruto de la tecnología digital, nos ha permitido hacer cosas que no nos podíamos ni imaginar. Y esto es la parte del héroe de la película, pero la parte villana es que el que tiene acceso a la tecnología digital tiene la capacidad también de utilizarla de tal manera para que no haya competencia. Y déjame dar un ejemplo de una plataforma de intercambio como es eBay, donde vas de compra y venta de cualquier cosa, desde libros usados, arte, hasta bolis, ¿no?
Entonces tú decides vender y comprar lo que tú quieres ahí. ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuál es la ventaja de una plataforma? La ventaja de una plataforma es que sea grande. ¿Por qué? Porque si yo soy comprador, quiero ir a donde están todos los vendedores compitiendo uno con el otro. Si yo soy vendedor, quiero ir donde está, donde está toda la demanda, donde están todos los compradores que quieren mi producto. Por lo tanto, digamos, el valor de esa plataforma se deriva del hecho de que es grande. No tiene mucho sentido tener dos plataformas paralelas. ¿Por qué? Porque entonces vamos a tener uno pequeño que no tiene la gran densidad y otro pequeño que no tiene la gran densidad que puede tener una plataforma grande. Este es lo que llamamos los efectos de red, network effects, que nos generan el valor, digamos, que sea más grande cuando hay una plataforma. Ahora, los de eBay dicen, nosotros somos tan buenos y que, por cierto, la consecuencia de tener solo un operador, es decir, solo una plataforma, es que eBay te pide una comisión de 8, 9, 10% por cada vez que haces una transacción. No les cuesta eso. Mucho menos les cuesta. Lo que pasa es que eBay se lo puede permitir pedir este precio porque un competidor como Yahoo Auctions durante muchos años ha intentado entrar en este mercado y Yahoo decía, nosotros ofrecemos los mismos servicios, pero en vez de una comisión de 10%, lo hacemos a 0,5%, que es aún más de lo que realmente les cuesta, porque no es muy costoso operar esta plataforma. Los consumidores no van a la plataforma de Yahoo Auctions. ¿Por qué? Porque si no hay nadie, ¿cuál es el valor? Claro, los consumidores prefieren pagar 0,5% que 10%, pero también prefieren tener muchos muchos compradores si eres un vendedor y muchos vendedores si eres un comprador. Tú quieres un mercado denso. Por lo tanto, no hacen el cambio porque nadie lo va a hacer y por lo tanto no van a encontrarse con nadie con quien hacer esta operación que quieren hacer. eBay dice, nosotros tenemos un producto superior. No es porque la gente no quiera cambiar, sino que nosotros tenemos una plataforma mejor. Bueno, no es del todo verdad, porque si miramos lo que pasó en Japón Yahoo Auctions eran los primeros en entrar al mercado. Y ellos tienen el 90% plus de todo el mercado, como eBay lo tiene en Europa y en Estados Unidos. eBay no logra entrar en el mercado de Japón. Es una prueba directa de que no es un tema de superioridad de la plataforma, sino es un tema de coordinación, es un tema de efecto red. Más grande que eres, más valioso es tu plataforma. Y esto, efecto red, junto con lo que llamamos economías de escala, las economías de escala es básicamente lo mismo. Ser grande es valioso. Las vías de tren, no tiene sentido construir 2 veces las vías de tren. No tiene sentido competir en esta inversión, ¿vale? Y por tanto, las vías de tren nos indican que no es una cosa que es la primera vez que vivimos. Este cambio tecnológico, que es el cambio digital de los 80 hasta ahora, nos pasó ya una vez antes, nos pasó al final del siglo XIX, principio del siglo XX. Sobre el año 1900, ¿qué pasó? Había un cambio tecnológico mucho más físico de transporte en tren, pero también producción de petróleo, telefonía y telegrafía, electricidad, la provisión de electricidad, que eran unas industrias que requerían una inversión enorme, inversiones tan grandes que también tenían estas economías de escala como las tienen hoy las tecnologías digitales. Y estas economías digitales, economías de escala de hace 120 años generaban básicamente el mismo efecto, de que había algunas empresas que eran tan dominantes que podían cobrar unos precios muy altos, mucho más altos que sus costes. Ahora, otra vez es aquí la historia del héroe y del villano, porque viajar en tren desde New York a Chicago, por ejemplo, desde New York a San Francisco, te tardaba 3 semanas para cruzar del este al oeste, ¿vale? El coste, digamos, para ofrecer este servicio era muy bajo,
comparado con hacer ese mismo viaje en caballo y carro. Y por lo tanto, digamos, había una diferencia brutal de esta nueva tecnología, el héroe de la película. Lo que pasa es que si el precio era la décima parte en tren comparado con el precio, el coste era la décima parte comparado con el coste para ir en caballo, lo vendían a un precio que era justo por debajo del precio del caballo. Es decir, se quedaban con la diferencia en el beneficio. Entonces, ahí está la parte villana. Si tienes una empresa dominante, ella puede extraer todos estos beneficios del hecho de que es la única empresa operadora. Es la única empresa que puede ofrecerte ese servicio. Lo ofrecen a un coste muy bajo, pero te le venden a un precio alto. Ahora, el precio alto no es tan alto como la competencia, que sí que pone el precio más bajo. Y eso hoy en día lo hace Amazon también. Amazon es más barato que cualquier otra empresa en la distribución de las cosas que venden. Te lo ponen a un precio por debajo, pero como son tan eficientes, tienen tantas economías de escala, están muy por encima del coste de producción de este servicio. Y por tanto, se llevan estos beneficios. La pregunta es, claro, en el siglo, digamos, en el principio del siglo XX, esta historia acabó bastante negativa. Tuvimos 2 guerras y una gran depresión para quitarnos de encima de esto. Fue una solución no bien planeada, diría yo, o no la óptima. Y la cuestión es, ¿podemos hacer mejor hoy de lo que nos ha pasado entonces? Y la respuesta es que sí, que tenemos bastantes maneras de resolver esto, de resolver esta posición dominante de estas empresas. Y varias de estas soluciones, déjame ilustrarla con una lo que llamamos de interoperability, que es una forma de pensar, mira, de alguna manera tenemos una ventaja de tener tanta escala, ¿vale? Y la parte heroica de la tecnología la tenemos que mantener. Dividir estas empresas grandes no es necesariamente la solución, porque perdemos la ventaja de la escala que teníamos desde el principio, sino lo que queremos hacer es mantener o fomentar más bien competencia en estas redes. Un ejemplo es el sistema de telefonía móvil en Europa y en Estados Unidos. Y Europa no es mejor que Estados Unidos a nivel de regular la competencia, pero esto es un ejemplo desde los 90 y parece ser que esta ventaja nos estará acabando. Europa sí que tuvo una ventaja que fue por motivos políticos de aumentar la movilidad en Europa. Decían, si yo tengo una red, por ejemplo Movistar, de antenas que son muy caras de construir, que son muy caras de mantener, que son muy difíciles de, por ejemplo, conseguir permisos en áreas muy densamente poblados. Entonces, si yo tengo una red de antenas, yo estoy obligado por ley del regulador europeo de aceptar que un competidor utiliza mi red de antenas. Tiene que pagar un precio de alquiler que está decidido por el regulador. Pero eso es lo que hace. Viene un operador francés aquí y dice, yo voy a competir con Movistar. Y la primera cosa que hace para competir es bajar el precio. Y esto significa que Movistar tiene que bajar su precio también. Y al final es eso, teniendo la red de las antenas, que es economías de escala, pero tenemos múltiples operadores compitiendo en esa misma red. Y entonces podemos tener, digamos, las ventajas de los dos, tener escala, la red grande, pero competidores múltiples en esta red. Y estos ejemplos de la interoperability son formas en las cuales podemos fomentar la competencia. Para decir algo, mi plan de teléfono en Estados Unidos con AT&T cuesta 2 veces o 2 veces y media lo que cuesta aquí en España. Y el motivo es que esta regulación no existe en Estados Unidos. Por lo tanto, en Estados Unidos solo hay 3 operadores. En Europa, todos los países de la Unión Europea, hay unos 150 operadores. Es decir, hay mucho más competencia entre ellos y, por lo tanto, el consumidor lo ve en un precio más bajo. Quiero concluir y deciros, mira, la próxima vez
que escucháis, como le escuchamos a Alex y yo, la noticia del Dow Jones llegando a 25.000 la próxima vez. Bueno, llegaremos a 40.000 seguramente en algún momento, puede ser pronto, o 50.000. Cuando en las noticias nos están diciendo qué bien va la economía, yo espero que consideráis pensar dos veces porque es verdad de que los beneficios son altos, pero tienen también consecuencias, grandes consecuencias que son para toda la economía, digamos, que son negativos, tanto para los trabajadores, para los otros empresarios, para el dinamismo del mercado laboral. En el libro habla de mucho más consecuencias de las que he decidido hablar aquí, pero digamos, hay una relación directa entre la posición dominante de estas grandes empresas y lo que pasa en el resto de la economía. Y eso es precisamente la paradoja. Los beneficios son buenos para la innovación de las empresas, pero sí, los beneficios son el resultado más bien de la posición dominante sin tener competencia, entonces sí que tiene efectos negativos. Espero también que aprendemos de lo que ha pasado en el siglo anterior, hace 120 años. Yo creo que podemos hacer mejor que 2 guerras o una gran depresión para resolverlo. Hay soluciones, hay el sistema de la interoperability, hay regulación que puede mejorarlo y espero que también más gente lo va viendo con el tiempo, aunque también a veces es difícil convencer a la gente. ¿Cómo puedes decir a alguien, bueno, la app de Google para Google Maps, por ejemplo, que está utilizando, que es gratis, tiene un precio demasiado alto? Y la gente dice, ¿cómo puede ser? El precio es cero, ¿cómo puede ser demasiado alto? Bueno, ellos están utilizando tus datos, te tendrían que ofrecer o bien pagar, que es muy poco probable que eso pasaría, pero te podrían ofrecer servicios, te podrían ofrecer Netflix gratis durante todo un año si utilizas su aplicación dando tus datos, por ejemplo. Es decir, hay precios que parecen gratis, pero que no lo son. ¿Y cómo lo pagas? Tú lo pagas porque ellos cobran demasiado para los anuncios que venden y al final tú acabas pagando demasiado por tus bambas de correr que has comprado, porque al final los anuncios que ha pagado esta empresa para anunciarte a ti o intentar llegar a ti, lo van a cobrar en el precio de las bambas que te están vendiendo. Es decir, es mucho más rebuscado y es mucho más difícil explicar eso al público general, estos mecanismos económicos, pero digamos, hay digamos, estos efectos que nos afectan a todos, tanto en los precios que pagamos como en los efectos en el mercado laboral, como en las otras empresas que están sufriendo. Y por lo tanto, yo creo que el objetivo final tiene que ser, como siempre, para la falta de competencia, es generar más competencia. El objetivo tiene que ser fomentar la competencia. Y si tenemos más competencia, vamos a tener más innovación, vamos a tener más startups y vamos a tener una evolución de los salarios que será mucho más beneficiosa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Jan, por una ponencia sobre un tema muy complejo, en el que has aportado datos, los datos de tu investigación, que bueno, cuando los vemos en los gráficos se ve muy claro, pero el trabajo en esos datos, el conseguir esos datos, es un trabajo muy intenso y muy complicado. Y aportar ya los datos, eso ya genera valor en sí. Luego la interpretación de los datos con ejemplos también cercanos para que se pueda entender eso desde nivel de grado hasta investigación, yo creo que es algo que además le da un valor añadido a esa investigación de referencia. Investigación de referencia mundial, en este caso, sobre poder de mercado, markups, y sus implicaciones y consecuencias macroeconómicas. Bueno, abrimos ahora el turno de preguntas. Cualquiera de los asistentes puede hacer preguntas en el chat o abriendo el micrófono, como resulte más cómodo. Y mientras os lanzáis a ello, pues sí que quisiera hacerte una pregunta, Jan. Bueno, dos preguntas en una. Tiene una parte general y una parte egoísta. La pregunta, bueno, la general es el enfoque sectorial. El enfoque macro lo hemos visto de agregado sobre markups, los datos. A nivel sectorial, ¿cuáles serían los sectores que podrían estar
liderando este proceso y que sería más importante el poner el foco de la política de competencia en ellos? Esa es la pregunta general y la que es más egoísta para mí, para la parte de investigación. He estado trabajando con tus datos, con los datos que tienes con Jan Deloitte también, que tenéis en abierto, a nivel macro, por país de los markups, y ya salen cosas interesantes en su relación con la distribución, no solo con la desigualdad general en Gini y demás, sino con la distribución por decil. Ya ahí se pueden establecer relaciones interesantes, pero claro, la sospecha que tengo es que si están disponibles los datos a nivel sectorial o cuanto más desagregado por rama de actividad, ahí pueden salir cosas muchísimo más interesantes. Entonces la pregunta ahí es, ¿tenéis idea de poner en abiertos datos sectoriales en el futuro? Bueno, primero la pregunta sobre lo sectorial en la investigación que mencionas con Jan Deloitte. Obviamente miramos qué exactamente pasa entre sectores y para nosotros también un poco sorpresa fue que a nivel sectorial no encontramos mucho, es decir, todo lo que vemos está pasando dentro de los sectores. Y si hacemos podemos hablar como lo hacemos, pero una descomposición del efecto dentro del sector como entre sectores, es el 90% es dentro de sectores. Es decir, yo al principio diría, esto viene del Big Tech, ¿no? Viene de las empresas tecnológicas y todo esto. Obviamente ahí está, pero está también en textil, también está en editores, también está en cerveza, también está en muchos sectores. Y lo que quiere decir esto, como nosotros lo interpretamos, es básicamente es una cosa que no es entre sectores, sino es dentro de mercados, ¿vale? Ahora, la tecnología que sí juega un rol. Y si vemos, por ejemplo, un Inditex en el sector más tradicional, o más bien, digamos, un poco ya arcaico, que es el textil, el Inditex, una empresa como Inditex, lo que ellos han hecho es innovar enormemente en tecnología. Ellos utilizan Machine Learning, Artificial Intelligence muy intensamente para su red de distribución, para su experimentar sobre los gustos de los consumidores, sobre la distribución, sobre incluso desarrollo de nuevos productos y nuevos tejidos y todo esto. Y entonces, pocas empresas lo hacen y ellos generan su posición dominante en el sector del textil, en este caso, utilizando la tecnología. Entonces yo diría que lo vemos en todos los sectores, pero es un efecto como resultado de inversión en tecnología digital, digamos. Y de hecho hay trabajo de unos investigadores en Holanda que demuestran eso, que es realmente es en todos los sectores, pero es por inversión en tecnología digital. Los datos que tenemos, yo creo que tenemos bastantes datos ya disponibles sobre digamos, los detalles. De hecho, con las publicaciones ahora se suben los datos. Pero yo estaría encantado de hablar de cualquier tipo de datos. De todos modos, se puede reproducir a nivel de empresa los datos que tenemos, es decir, calcular los markups o los beneficios a nivel de la empresa individual. Y yo creo que sí, como tú dices, sobre todo sobre el tema de la distribución, hay mucho más, yo creo que hacer y cosas que saldrán. Muchas gracias, Jan, por la respuesta. Ya tenemos una pregunta en el chat, pero también tenemos pedida la palabra por Marcos Fernández. Marcos, ¿quieres preguntar? Buenos días, muchas gracias, Julio, muchas gracias, profesor Jan Eckhout. Soy Marcos Fernández, profesor del Departamento de Economía, también de la Universidad de Cantabria. Muchísimas gracias por la ponencia, la conferencia magnífica, un auténtico lujo poder comenzar la semana aquí en Cantabria con una ponencia de este nivel. Quería, además del agradecimiento, quería preguntar la evidencia, los hechos que se han descrito en la conferencia, ¿hasta qué punto podrían encontrarse algunas diferencias en Europa respecto a Estados Unidos? Y en ese caso, ¿a qué podrían deberse, a qué factores podrían explicar estas diferencias?
o por el contrario si se trata básicamente de unas tendencias globales y no podemos encontrar grandes diferencias. Muchísimas gracias. Gracias, Marcos. Yo creo que es una pregunta hiper relevante y de las primeras cosas que tenemos que intentar averiguar. Déjame resumirlo y luego como elaborar un poquito. Las cosas están igual en Europa que en Estados Unidos que en el resto del mundo, aunque no siempre lo van a parecer. Y el motivo por qué no lo van a parecer es porque, sobre todo en el mercado laboral en Europa, tenemos mucho más intervención del Estado, que puede ser el Estado bienestar. Y voy a dar un ejemplo de Francia, lo que está pasando en Francia. Hay una cosa que llamamos el skill premium, la diferencia entre los salarios, un poco relacionada con el gráfico que enseñé con las 4 categorías de educación. En Francia esto es plano, no cambia. En Estados Unidos aumenta, en Alemania aumenta, en Francia no. Luego resulta ser, hay un estudio de unos investigadores franceses que han ido mirando a cambios de regulación en la contribución patronal, que antes era regresiva, con el tiempo se ha ido haciendo lineal hasta progresivo. Sobre la misma época de que cuando estamos mirando este skill premium, lo que estaba diciendo. Este es un ejemplo de que, bueno, según qué datos ves que hay intervención del Estado, el Estado de bienestar, y por muchos motivos son buenos, son redistributivos, que pueden tener un efecto, pero las mediciones que estamos tomando no son exactamente las correctas, porque si decimos, bueno, cojo el salario bruto, esto no incluye la contribución patronal, pero al nivel de la empresa, el coste para la empresa es el coste total. Y entonces lo que vemos en Europa a veces son diferencias, pero son diferencias que están un poco más opacas por estas intervenciones. Lo que sí sabemos es, primero, que hay empresas dominantes en Europa. Los hay. Segundo, que los precios que pagamos para estos productos aquí son más altos. Lo que también sabemos es, aunque estas empresas no están aquí, estamos utilizando los productos. Es decir, las grandes tecnológicas están en California, pero todos nosotros estamos utilizándolos y estamos pagando los precios que están demasiado altos. Por lo tanto, Marcos, yo creo que hay diferencias en Europa, pero son más de maquillaje que sino de diferencias fundamentales y que las tendencias estas fundamentales están aquí también. Muchísimas gracias. Tenemos en el chat una pregunta de Luis Eduardo Austin. No sé, ¿la puedes ver? Sí. Vale. Bueno, supongo que es en referencia no al buenos días, feliz día de Europa, sino que también no lo sabía, pero estoy contento de saber que lo es. Mira, la disminución de los startups es para todo Estados Unidos, no es solo para California. De hecho, yo no lo he hecho, pero lo he visto de otros investigadores, he visto que también disminuye en California mismo. Sería interesante ver lo que pasa en Texas. De todos modos, obviamente, si es por motivos fiscales, es como son fuentes comunicantes, ¿no? De que, bueno, hay un poco más de presión, porque la presión fiscal es más alta en un vaso y esto genera que el líquido fluya al otro. Yo creo que las empresas son también así. Obviamente, si hay diferencias fiscales, esto va a generar diferencias, pero quiero decir que los datos que he demostrado son datos para todo Estados Unidos y sabemos ahora, he visto datos de Alemania, que en Alemania es lo mismo también. Obviamente muy importante saber que hay diferencias fiscales y quiero, digamos, referir otra vez a la respuesta también a la pregunta de Marcos. Obviamente hay diferencias institucionales, hay diferencias de políticas, hay diferencias, digamos, también de costumbres que a veces cambian los datos, pero quiero acentuar de que es una tendencia muy
muy general y muy global de que es importante ver por qué hay algunas diferencias, pero realmente la fuerza fundamental es la misma. Muchas gracias, Jan. ¿Alguna pregunta más entre el público? Pues parece que no. Genial. Están ya todas las dudas resueltas. Bueno, pues ya solo queda despedir y cerrar el webinar, que además es la última actividad en este curso académico del módulo Jean Monnet en Sistema Económico y Financiero y Desarrollo Regional de la Universidad de Cantabria, eso coincidiendo además con el Día de Europa. Bueno, pues muchísimas gracias, Jan, por tu muy generosa participación en el webinar, porque somos conscientes de que con el currículum que tienes, pues, te llaman de muchos sitios, te pedimos desde muchos lugares una colaboración de este tipo y vamos a hacer un hueco en esta agenda. Para nosotros es todo, en tu agenda, hacer ese hueco. Para nosotros el tenerte aquí es todo un honor y un auténtico lujo tener un investigador de tu talla explicándonos, pues eso, resultados de investigación, resultados actuales sobre cosas tan interesantes y tan, bueno, no que sean de ahora, sino que van a marcar las siguientes décadas el entorno socioeconómico en el que nos vamos a mover. Ya no solo analizar como investigadores, sino vivir como personas también. Así que por nuestra parte, y la mía personalmente, muchísimas gracias, Jan. Y nada, agradecer también a todos los que habéis participado en este webinar y a todos los asistentes. Y nada, si estáis interesados en el tema, como bien dijo Jan, en octubre, ¿no? Sale el libro traducido al castellano, en inglés, ya le tenéis disponible. Alguna copia creo que también tenemos en la biblioteca de la universidad, pero si alguien está interesado, pues se puede hacer de su libro, que es algo muy, muy interesante de leer, da lugar a muchas reflexiones y luego ya para quien quiera profundizar más, pues sus papers y los papers que citan la literatura, pues profundizan bastante más en esta cuestión. Así que, por nuestra parte, muchísimas gracias, Jan. Y nada, con esto cerramos el webinar y las actividades del módulo de este curso. Gracias, Julio. Gracias a todos por el interés. Buenos días. Gracias.